Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video en el cual se van a reír. Quiero saber su opinión. Y sí, como lo dice el título del video, me banearon mi cuenta de Call of Duty. Me dicen, Destro, ¿por qué ellos te banearon? Es que llevas mierda. No, no llevo mierda, soy demasiado bueno. Y pues lamentablemente maté a gente que tiene el ego muy frágil. Y pues tristemente hay algo que pasa actualmente en Call of Duty. Y es que si la gente te denuncia múltiples veces, pueden hacer de que te shadowbaneen. ¿Qué es un shadowban? Sencillamente un shadowban es que vos no puedes buscar partida. Ya. O sea, actualmente la cuenta puede estar activa, puedes entrar al juego y todo, pero no puedes buscar partida. Ni multijugador, ni Warzone, ni Rankeds, ni nada. Yo me fijé actualmente a ver qué había pasado y pues sí, o sea, podía jugar Warzone Mobile tranquilamente porque en esa época estaba jugando Warzone Mobile porque eso fue el día 29 y luego unos días después también por esta sí me la merecía porque toxiqué demasiado y es que me encuentro unos camperos y estos camperos me los hago en sopa, los insulto por el chat de proximidad y me terminan denunciando y automáticamente me pegan shadowban en la cuenta secundaria. Me decía, Destro, ¿por qué te hiciste una cuenta secundaria? Porque mientras Activision a mí me baneaba mi cuenta, porque tuve que hablar con Activision para que me la banearan porque iba a empezar la nueva temporada y yo quería jugar Warzone con mis compas, obviamente. Entonces tuve que hacer una cuenta secundaria para mientras jugaba con mis compas, mientras me desbaneaba Activision, porque sí, obviamente contacté con Activision para que me revisaran la bendita cuenta y lo que me dijeron tal cual fue: lo que pasa es que ustedes le metieron un múltiples reportes y pues automáticamente el sistema lo baneó. O lo shadowbaneó por múltiples reportes. Y yo, seguramente los egos frágiles pues me denunciaron muchísimo. Y aquí tengo las pruebas. Así que vamos a darle, que es lo importante. Primero que nada, este va a ser el primer clip. Ok, primero que nada estamos en Uzbekistán. Estamos jugando Battle Royale con mis compas. Y pues aquí tienen todo lo que va a pasar. Ok. Primero que nada, aquí vamos a ver tres cositas. Estoy jugando con mi compa. Esto lo clipeé con el códec de Nvidia, porque hay una aplicación de la gráfica de Nvidia de que si vos le das control al Z, te puede clipear lo que vos querás. Yo tengo clipeado los 15 minutos a 60 FPS. Bueno, en fin. Ando en Uzbekistán, ando con mi HRM. Vamos por el contrato de la gente que queremos eliminar. Está completamente en pantalla, como lo pueden visualizar acá. Ok, pues les caemos encima aquí a los compas y vámonos para acá. Y ahí nomás, pues decimos, vámonos para estos tres jodidos. Ahora, pasa lo que tenía que pasar ahorita. Primer clip. Tiro una Semtech a la izquierda. Sé que tengo uno a la izquierda. Lo vi. Para que al menos craquearlo. ¿Qué es lo que pasa? De pura chiripa, porque esto es lo más chiripa que me ha pasado. Tiro la Semtech. Aquí viene el brother, aquí está. Actualmente aquí está la sombra del brother. Creo que es una Easy. El hijo de su madre se la termino pegando. Le termino pegando la Semtech. Loco, hay que ser tan, pero tan suertero para que te peguen una Semtech cuando te estás asomando. Y bueno, ya sé que se la pegué porque aparece esto. Cuando vos tiras una Semtech, te sale esto, básicamente, porque es como que le pegaste. Entonces, pues, le termino pegando la Semtech. Escuchen lo que dice mi compa. Claro, con la bomba, vamos. Objetivo principal. Ok, vean la jugada, vean la jugada, vean la jugada. Fue el fondo. Sí lo tengo, A una entrega de armamento hacia ti. Ahora pues, aquí empieza la jugadilla. ¿Qué es lo que pasa? Estas tres personas, como tienen ego frágil, muy ego frágil, lamentablemente tienen muy ego frágil. Ok, me quedan viendo la partida, me hice al squad, pues obviamente termino matando uno con la Semtech, a uno con la HRM9 me lo hago en sopa y al otro me lo hago con la SWAT Subverter. Esto pasó exactamente, aquí está la fecha, el 29 de marzo exactamente, aquí está la fecha exactamente, y fue a las, creo que si no estoy mal fue a como eso de las 11:10 de la noche, si no estoy mal. Ok, ¿qué es lo que pasa? Los tipos que... ¿Qué puntería? ¿Cómo va a tener ese? Oye, por el agua. ¿Qué puntería va a tener ese brother? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos, se quedaron un buen rato denunciándome. Entonces, ¿cómo lo sé? También por lo que me dijo Activision. Y es que actualmente, si miras acá, los tres personajes que me los acabo de hacer en sopa, me siguen expectando. Luego de varios minutos, ellos pasan denunciando. ¿Qué es lo que pasa? Si vos, como persona con ego frágil, porque así lo voy a decir, ego frágil, porque, o sea, me los hice en sopa, no aceptaron que me los maté. Yo soy un jugador que tiene su momento de manco y su momento de pro. Ahorita tuve mi momento de pro, las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente, estos tipos pasaron 1 minuto, 2 minutos expectándome para ver si llevaba mierda. Y actualmente me pasaron denunciando. Ok, me encuentro a estos tres, que decime vos, digo, puchica, culpa mía encontrármelo. Los termino, pues, literalmente casi matando. Bueno, mato a uno. Y se viene una de mis jugadillas más god del todo el tiempo.
Primero que nada, solo mira cómo se me mueve la mira, loco, con la Swap Subverter. Si llevara mierda, loco, no se me moviera así. Solo eso te digo. Y aún así pego. Tiro 2 Semtex, loco. De pura chiripa ando como Kobe Bryant, loco, literal. Pa. Remato a uno y el otro le termino pegando la propia Semtex. Viene, nos golpeamos al otro y tenemos otro equipo a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? El juego me termina sacando. Hay otra rega. El juego me termina sacando así tal cual. Y yo, pum, ahí está. Te han desconectado del servidor. Ahí está, desconectado del servidor. Y esto pasa, señores, porque la gente tiene ego frágil y te denuncia hasta no más no poder para que te cause Shadowban. Y esto es un problema del ricochet, del anti-cheat. Y decime, o si no, que lo revise el Tito Tyson. Bueno, en fin, cositas de la vida, que lo revise en su video. No hay falla, si de todas formas yo lo estoy desglosando completamente en mi video porque yo lo grabé. Lo grabé detalladamente, pum, desconectando del servidor. Valió queso, valió madres. Y ahora te voy a mostrar otro de mis favoritos. Este es el último. Este me lo hicieron en mi cuenta secundaria. Imagínate, me baneé la cuenta principal y después la secundaria. La principal porque me encontré a egos frágiles que no aceptaron de que me los hice en sopa. Porque literalmente así les voy a decir a los egos frágiles. Porque es que la verdad, si una persona se hace un squad completo y te empiezan a denunciar y te shadowbanean, porque no creas, me da pesar por la gente que no son creadores de contenido. Porque seguramente más de alguno le ha pasado y le denuncia la cuenta. Y les mandan Shadowban. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, como no tienen contrato con Activision, es jodido porque tienen que esperar que su cuenta les quiten el Shadowban. En mi caso, pues al menos puedo hablar con Activision y digo, bueno, revise mi cuenta para que vean que no llevo mierda. Efectivamente, usted no lleva mierda. Le metieron denuncia hasta no más no poder porque, pues, ego frágil, los que terminaste matando. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta tal vez sí me la merezco porque me pasé de tóxico. Y esta fue con mi cuenta secundaria. Y ahora me queda, claro, de que primero que nada parece que nunca han jugado Valorant ni LOL, perro, porque ahí te dicen hasta de que te vas a morir. Pero parece que en Warzone tenemos o gente que no soporta la toxicidad. Pero bueno, ellos tienen la culpa. Ya voy a decir el porqué. Ok, primero que nada. Aquí están los tres tipos que me enojé, demasiado, me enojé, lo siento. Pero es que odio con todo mi ser de que me maten camperos. Odio que me maten camperos. Odio con todo mi corazón que me maten camperos. O sea, yo lo digo, me están campeando. Campeando todos, ahí los tres están campeando. O sea, los tres están campeando ahí. ¿Y sabes por qué me da cosa? Porque, tal vez porque yo sea un jugador full rush, me vale madres la vida. Literal, me vale madres la vida. Entonces, bueno, en fin. Me terminan eliminando, todo chill hasta ahí, normal. Ok, ¿qué es lo que pasa? La jugada que viene ahorita demuestra el odio que le tenía a esos tipos y lo que les hago en sopa. No tenía mis armas, porque literalmente estaba en mi cuenta secundaria, así que me hice unas armitas ahí todas pedorras. Una de ellas era la RAM 9. Ok, aquí empieza la jugada. La jugada empieza exactamente acá. Aquí no es que haya mierda, aquí literalmente me denunciaron hasta no más no poder y el juego me termina sacando al final. Lo bueno es que me termina sacando al final hasta que me matan, así que pues no es nada fuera de lo común, además de la jugada mala que hago al final, pero es normal. Ok, pues les tiré un aéreo para replegarlo. Aquí se viene una de mis jugadas potentes. Que es que básicamente miro el gocito, pum, lo hago miércoles, le subo por la parte de arriba, ando la RAM 7 y la RAM 9, ando doble RAM. Sí, porque es que no tenía armas en la cuenta secundaria, entonces, va, ok, me termino haciendo el go, pum, se lleva arrojadizo, me corro rápidamente, el pendejo del spawn ahorita se va a terminar cayendo, ahorita van a ver el clip, el pendejo del spawn es tonto, loco, se cae, le quiebro los tobillos, literal, le quiebro los tobillos, yo no sé qué estaba haciendo, ok, muerto. Dos muertos, quedaba uno, pero creo que el otro ya iba a wipear, loco. O sea, literal ya iba a wipear. Entonces, ¿qué es lo que vengo? Yo subo, estoy con la RAM 7, luego en la parte de arriba. Adiós, va pelado. Yo con el odio que... ¡Son malísimos! Ahí está, es que yo estaba tilteado. Yo creo que este sí me la merezco, loco, por estar retilteado. ¡Son malísimos! Sí, y literalmente así le dije, son malísimos por el chat de proximidad. Pero es que... no puedo defender eso. Lo único que puedo decir, me caen mal los camperos. Lo siento, pero me caen mal los camperos. Ok. Y me decía, Destro, ¿cuándo fue que te pegaron la denuncia? Exactamente cuando lo wipeé. Sí, me lo wipeé a los tres. Y aquí está la prueba. Ok. Vamos a la wipeada. Aquí viene la jugada, la jugadinha. Aquí empieza la otra jugada. Ok, tengo el XRK Stalker, el mejor francotirador del juego hasta la fecha. ¡Pum! Va a la verga. Se me fue. Y escucho los lloros de qué asco esta gente. Llora mi brother, el que no, que solo sabe campear, ¿no? Y yo ya estaba tilteado, me cae mal la gente campera. Y yo los quería mandar ya a la lobby a estos tres tipos. O sea, tal cual. ¿Por qué? Porque son camperos. De rusheo, el otro está riendo al otro, el spawn muerto, el guardian muerto. Solo quedaba el ghost y ¡pum! ¿Dónde estás, manco? Yo por el chat de proximidad le digo ¿dónde estás, manco? Ahí está el ghost. ¡Oh, Dios, manquito! Team wipe. ¡Bárbaro! Team wipe.
Ahora los tipos, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que me hicieron en el clip pasado con mi cuenta principal. Me terminan denunciando porque los toxiqué. Sí, así es. Ellos pueden toxiquearte, pueden ser campeones, pero hacen lo mismo. Los tres tipos me quedaron viendo hasta el final de la partida, hasta que me pasa lo mismo. Por cierto, o sea, tengo que hablar de que puta, qué buena jugada, qué buena partida. Ahí está uno. Solo lleva 13 kills en Uzbekistán, no está mal. Era resurgimiento. Ahí lamentablemente lo dejo roto. Casi lo termino roteando. Down. Literalmente creo que me la estaba sacando en una partida. La termino cagando en el full rush. Andaba la RAM 7 más el XRK Stalker, cosa que me parece perfecto. Y nos terminan haciendo la 13-14 elevado a la 500 porque nos llega otro del equipo a la espalda y muertos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa lo que tenía que pasar. De tanta denuncia, el juego me termina sacando. La cagaste, no weas. Y le digo desconectado el servidor. Y sí, esta es básicamente la historia de este video. Me banearon. Ahora quiero saber tu opinión. Yo voy a ser sincero con ustedes. Luego de que me han baneado y que empecé a jugar ya desde el 2-3 de abril, básicamente empezando la nueva temporada, que ya básicamente pasaron 9 días de eso, lo que pasa es que había muchos videos completamente de Warzone Mobile, solo voy a decir algo. Lamentablemente el anti-cheat está muy malo en Warzone. Si te denuncia te puede banear, qué triste. Y lo malo es que en serio, si pensaron que llevaba mierda, pobrecito de ellos, o tienen el ego frágil o estaban pensando y diciendo en su chat seguramente, dale, reportalo a ese tipo, loco, reportalo para que lo baneen. Si pensaron así, qué triste. Y lo otro, para los egos frágiles y para los que no aguantaron un insulto, lamentablemente solo puedo decir, el del insulto sí me lo merecía porque pues estoy insultando, pero el otro sí no me lo merezco porque pues honestamente solo estoy jugando yo y haciéndome un wipe, que pues no es como que la primera vez que me wipea un equipo. Y pues ego frágil, las cosas como son. En fin, por esta razón me banearon completamente mi cuenta. Y sí, o sea, obviamente mi cuenta al día de hoy está normal. Activision me quitó completamente el ban el día 3 de abril, antes de que empezara la nueva season y la nueva actualización, tanto para Warzone PC, consola, como quieran decirlo. Yo juego full PC, no juego en consolas, no juego comando. Y es triste cuando veo mis clips, digo, puta, se me mueve tanto la mira. En serio piensen que la gente, tengo full aim así, igual high con full control y toda la loquera. Es lo que te digo, loco. Lamentablemente es lo que vimos al día de hoy en Call of Duty. El sistema de anti-cheat está tan malo que si te pegan múltiples denuncias, un equipo completo, te pueden banear. Y es triste para la demás gente. Para los que somos creadores de contenido o tenemos ayuda de parte de gente de que es cercana a Activision, yo sé que nos pueden revisar la cuenta y nos pueden quitar el ban. Pero para la gente que no es creador de contenido, es triste, loco. Es triste y bien feo. En fin, este ha sido un video nuevo en el canal y apostemos de que no te lo esperaba. En fin, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente, claro que sí.